Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, les mostraré cómo realizar la sustitución de las pastillas de freno traseras de un Renault Duster 4x4. Este es un proceso esencial para mantener la seguridad y el rendimiento de nuestro vehículo. A lo largo del video, les guiaré paso a paso, compartiendo consejos útiles y herramientas necesarias para que puedan hacerlo ustedes mismos. Así que, si están listos, comencemos. El desgaste máximo de las pastillas de freno traseras, forros, es de al menos 2 milímetros. Las pastillas de freno solo se cambian como juego por eje. Es decir, todas las pastillas traseras o todas las delanteras. O todas juntas. ¿Cómo cambiar las pastillas de freno traseras en el Renault Duster si el nivel de líquido en el depósito de líquido de frenos está? En la marca Max, bombee parte del líquido del depósito con una jeringa o una pera de goma antes de instalar las pastillas nuevas. Desmontaje de las ruedas traseras. En la foto está el recambio de la versión de tracción total del Duster. El orden es diferente para la versión 4x2. Antes de quitar el tambor de freno, presione la palanca del cable de estacionamiento hasta el tope. El coche debe estar desbloqueado. Retire la rueda trasera y bloquee el vehículo. Para desmontar el tambor hay que acoplar las pastillas, para ello con un destornillador plano a través del agujero roscado del buje. Gire la tuerca de trinquete del mecanismo de ajuste automático de la holgura entre las pastillas y el tambor, reduciendo así la longitud de la barra espaciadora. Para mayor claridad, la operación se muestra con el tambor desmontado. Gire la tuerca de trinquete de las ruedas dentadas izquierda y derecha de abajo hacia arriba con una llave Torx T40, afloje los dos tornillos que sujetan el tambor de freno al buje. Retire el tambor de freno. No pise el pedal de freno después de retirar el tambor de freno, ya que los pistones podrían salirse completamente del cilindro de la rueda. Utilice un destornillador para soltar el gancho del muelle tensor superior y retírelo. A continuación, retire el muelle inferior. Retire el muelle ajustando las holguras. Gire la cazoleta del muelle de apoyo de la zapata trasera hasta que la ranura de la cazoleta se alinee con el vástago del vástago. Retire la cazoleta del muelle y saque la pata de apoyo del orificio del escudo del freno. Retire el soporte de la zapata delantera de la misma manera. Retire la pastilla trasera del escudo del freno. Desconecte el extremo del cable del freno de estacionamiento de la palanca de la zapata trasera. Retire la zapata y el muelle del extremo del cable. Retire la zapata de freno delantera junto con la barra espaciadora y sepárelas. Compruebe el estado técnico de las piezas y limpiélas. Limpiar todos los mecanismos del interior del tambor. Aplicar grasa especial en las conexiones roscadas, para pinzas de freno. Si alguno de los muelles ha fallado, pida un kit de reparación y sustitúyalos todos por otros nuevos. El código se encuentra al principio del artículo. A continuación, instale el mecanismo de ajuste automático de holgura enroscando la punta a mano. Las roscas de la punta espaciadora y la tuerca de trinquete son correctas. Instale las nuevas zapatas de freno traseras en orden inverso. Antes de instalar el tambor de freno, limpie su superficie de trabajo con un cepillo metálico para eliminar la suciedad y los productos de desgaste de las zapatas. Si tienes algo que añadir al artículo o quieres compartir tu experiencia sobre este tema, deja un comentario. Si eres autor de un informe de reparación o modificación de Renault o recomiendas material para la base de conocimientos de Renault Drive, haznoslo saber. ¿Te ha gustado el artículo? Apoya a Renault Drive, comparte con tus amigos utilizando los botones de abajo. Procedimiento de sustitución 4x4 paso a paso. Detalles sobre la sustitución de las pastillas de freno delanteras del Renault Duster en el material. Sustitución de las pastillas de freno delanteras.
Antes de empezar a sustituir las pastillas de freno traseras, abra el depósito de líquido de freno situado bajo el capó y, si su nivel está cerca de la marca Max, bombéelo previamente con una jeringuilla. Pastillas de freno de repuesto en Renault Duster deben ser reemplazados con un solo conjunto, es decir, los 4 elementos. Su sustitución solo en un lado puede conducir no solo a un desgaste desigual de las propias pastillas, sino también a la salida lateral parcial del coche durante la conducción. En primer lugar, fije firmemente el coche al suelo y desmonte las ruedas que salieron de fábrica con un radio de 14. Para desmontar el tambor, hay que presionar las pastillas entre sí. Para unirlas y soltar el tambor, hay que introducir un destornillador plano en el orificio previsto para el tornillo de fijación de la rueda. A continuación, a tientas, hay que encontrar la tuerca de trinquete en el mecanismo para controlar la holgura de las zapatas y el tambor y girarla de abajo hacia arriba, reduciendo la longitud en el espaciador. La tuerca se encuentra en la parte superior del tambor de freno. Para mayor claridad, aquí hay una foto de la unidad sin el tambor. Este es el aspecto que debe tener la posición del destornillador dentro del tambor. Sustitución de las pastillas de freno en un coche con tracción a las 4 ruedas con una llave Torx-40, desatornille los 2 tornillos que sujetan el tambor al buje. Solo es necesario quitar 2 tornillos. Retire el tambor. Una vez conectadas las pastillas y aflojados los tornillos, el tambor puede extraerse fácilmente del asiento. Una vez desmontado el tambor, se puede ver toda la construcción del mecanismo de freno de la rueda trasera del Renault Duster 4x4 con el tambor desmontado. 1. Puntal de soporte. 2. Vaso de muelle. 3. Bloque de muelle de sellado. 4. Bloque delantero. 5. Muelle de retención superior. 6. Espaciador con regulador remoto. 7. Cilindro de rueda. 8. Pastilla de freno trasera. 9. Muelle regulador. 10. Palanca de activación del freno de estacionamiento. 11. Cable del freno de estacionamiento. 12. Muelle de retención inferior. 13. Escudo de freno. En primer lugar, utilice un destornillador o unos alicates para extraer el muelle de la parte superior de los lugares de montaje. Para retirar el muelle, basta con hacer palanca solo en un lado. Apriete y retire. El muelle retirado debe ser sustituido. Haga lo mismo con el elemento de sujeción de la parte inferior. Este muelle también debe sustituirse. Utilice un destornillador para hacer palanca y extraer el muelle que controla el ajustador de holgura. Si hace palanca suavemente con el destornillador, el muelle saldrá fácilmente de su asiento. Con unos alicates, saque la cazoleta y el muelle del soporte hasta que el orificio de la cazoleta se alinee con la punta del soporte. El soporte saldrá fácilmente cuando la pata del soporte esté a ras del orificio. Extraiga todas las piezas individuales del orificio del escudo del mecanismo, cazoleta, muelle y pata de apoyo. Estas piezas no son intercambiables, solo hay que apartarlas. Desmontando el bloque por el lateral. Solo tienes que desechar las pastillas viejas. Utiliza un destornillador para quitar el taco del freno de estacionamiento de la palanca de las pastillas. Retire el cable con cuidado para no dañar la trenza. A continuación, retire el elemento de freno, la orejeta del cable y el muelle. Deje a un lado los elementos sueltos. A continuación, retire la zapata de freno de la parte delantera desconectando primero el muelle y después la guía del mecanismo de trinquete. El mecanismo de trinquete desmontado se fija a las pastillas de freno nuevas. Recomendado: sustitución del filtro del habitáculo Renault Duster antes de instalar las pastillas nuevas, comprobamos la estanqueidad del cilindro de freno, así como limpiamos toda la superficie de polvo y suciedad. A continuación, limpiamos todas las roscas en la punta de la barra articulada y las tuercas, lubricamos el mecanismo de trinquete con grasa.
Montar las nuevas pastillas similares a la eliminación. Cambio con sus propias manos. Para sustituir las pastillas traseras Renault Daste debe ser puesto sobre una superficie plana. También en el procedimiento, se debe utilizar todo el conjunto de piezas. Es decir, durante la operación de sustitución deben instalarse 4 pastillas. Si el procedimiento afecta solo a un freno, el coche rodará lateralmente durante la conducción. El procedimiento comienza con la extracción del líquido de frenos del depósito situado bajo el capó mediante una jeringuilla. Posteriormente, se desmonta la rueda, o ambas a la vez. Para desmontar el tambor se necesita un destornillador plano. Este debe colocarse en el orificio donde se atornilla el tornillo de fijación de la rueda. A continuación, con un destornillador que necesita para encontrar y desenroscar la tuerca de trinquete, reduciendo así la longitud del espaciador. El procedimiento para la sustitución de las pastillas de freno en 4x4 y 4x4 crossover es ligeramente diferente. Sustitución en Renault Daste 4x4. Con una llave Torx T40, retire los 2 tornillos que sujetan el tambor. Una vez terminado, no pise el pedal de freno. Esto puede provocar que los pistones sobresalgan del cilindro de la rueda. El freno de la rueda trasera en los modelos Daste 4x4 incluye los siguientes componentes: cazoleta de resorte, soporte de apoyo, pastillas delanteras y traseras, muelle de compresión, muelles de extensión superior e inferior, barra espaciadora, cilindro de rueda, muelle del regulador, palanca de desplazamiento y cable del freno de estacionamiento, escudo de freno. La sustitución de las 4 pastillas de freno, 2 por rueda, en el Renault Daste se realiza en los siguientes pasos: con un destornillador. Desmonte los muelles de compresión superior e inferior. Con un destornillador o unos alicates, retire el muelle de ajuste de la distancia. Utilice unos alicates para girar la cazoleta del muelle del puntal de soporte del cojinete trasero. Debe detenerse cuando la ranura se alinee con el vástago. Se retira la cazoleta del muelle. Se retira el soporte de la zapata de freno. Después de completar las manipulaciones, es necesario hacer acciones similares con respecto a la parte situada delante. Después de que es necesario, retire el retén trasero del escudo. Con un destornillador de punta plana, desconecte el extremo del cable del freno de estacionamiento de la palanca. Retire este elemento y el muelle del cable. Retire el bloque delantero y el espaciador después de retirar el muelle. Limpie las roscas de la tuerca de trinquete y la punta de la barra espaciadora antes de instalar las piezas nuevas. A continuación, aplique grasa a estos elementos. El mecanismo encargado de ajustar la holgura está montado en la parte trasera. Para ello, enrosque manualmente la punta de la barra separadora en el orificio correspondiente. La instalación de las novedades en el Daste se realiza en la secuencia inversa. Antes de instalar el tambor, es necesario eliminar los restos de suciedad y virutas metálicas de la superficie. Por último, debe ajustar la posición de las piezas instaladas en el Daste. Para ello, pise varias veces el pedal del freno y, a continuación, bloquéelo. A continuación, suba y baje varias veces la palanca del freno de estacionamiento. Al realizar estas manipulaciones, podrá oír los chasquidos que se producen como resultado del mecanismo de ajuste de la distancia entre las pastillas y los tambores de freno. El procedimiento debe llevarse a cabo hasta que desaparezcan los sonidos extraños. Por último, compruebe el nivel de líquido de frenos. Sustitución en un Renault Duster con tracción delantera. Para sustituir las piezas en la versión monomotor del Daste, se despliega el mecanismo separador, modificando el espacio entre el tambor y la pieza desgastada. A continuación, se retira la tapa de protección instalada en el cojín de la cubeta. La tuerca se desenrosca con una llave de 36, tras lo cual se extrae el tambor.
Se realizan otras manipulaciones similares a las descritas anteriormente en relación con el DASTE 4x4. Por último, se recomienda apretar la nueva tuerca autoblocante con un par de apriete de 175N*M. Recomendado: desmontaje del parachoques trasero en el Renault Logan con sus propias manos, ajuste de los nuevos elementos de freno. Además, es necesario ajustar el freno de estacionamiento y asegúrese de que la carrera de trabajo de la palanca está dentro de 6 a 8 clics. Sobre cómo realizar correctamente este procedimiento, leer en este artículo. Y la última etapa de la sustitución de las pastillas será comprobar el nivel de líquido de frenos en el depósito de la transmisión hidráulica y llevarlo al estado óptimo. Signos característicos del fallo de los frenos. Los principales signos que indican el fallo de los frenos del crossover son un aumento significativo del grado de recorrido del pedal de freno en el conjunto del pedal, con caídas periódicas, elasticidad excesiva, pérdida de estabilidad direccional y derrape hacia un lado del todoterreno al frenar, aumento repentino de la distancia de frenado, funcionamiento instantáneo de los discos y tambores de freno, bloqueo de las ruedas debido a irregularidades, excentricidad de la rueda durante el frenado, ruidos extraños, silbidos, chirridos, de los frenos. El Centro Técnico Gvardeyski realiza diagnósticos y reparaciones del sistema de frenos, tanto regulados como rutinarios. Cada 15.000 kilómetros de kilometraje se comprueba el líquido de frenos y su nivel, el líquido de frenos y su nivel en el sistema. La presencia de fugas en las juntas accionamiento hidráulico del sistema de frenos, conductos y latiguillos de freno, su desgaste y estado, discos de freno Renault Duster y pastillas de freno Renault en las ruedas delanteras. Tenga en cuenta que la sustitución de líquido de frenos está regulada por el fabricante de automóviles francés después de 90.000 kilómetros de kilometraje o 3 años de uso, lo que ocurra primero. Las pastillas de las ruedas traseras se revisan, limpian y sustituyen si es necesario cada 15.000 kilómetros. Sin comentario: sustitución de las pastillas sin desmontar el motor. Instrucciones: sustitución pastillas delanteras Renault Duster. Con foto: sustitución y ajuste de faros delanteros Renault Duster con sus propias manos. Desmontaje bomba dirección asistida Renault Daste. Sustitución rodamiento de bolas Renault Daste con sus propias manos. Sustitución del travesaño del árbol de transmisión Renault Daste explicado por orden. Sondas de inyectores Daste, descripción y solución de problemas. ¿Sabes qué es una sonda lambda en Renault Duster? 3 formas de comprobar el sensor ABS: mantenimiento del sistema de refrigeración, cambio de anticongelante, termostato y sensor de temperatura del Daste. En conclusion, la sustitución de las pastillas de freno traseras del Renault Daste 4x4 es un proceso que, aunque puede parecer complicado, se puede realizar con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia. Recuerda siempre seguir las recomendaciones del fabricante y asegurarte de que todo esté bien ajustado antes de volver a poner el vehículo en la carretera. Mantener el sistema de frenos en óptimas condiciones es fundamental para garantizar tu seguridad y la de los demás. Gracias por acompañarnos en este tutorial y esperamos que te haya sido de utilidad. Hasta la próxima.